Hola amigos del canal de ajedrez online, ¿qué tal estamos? Vamos a asistir hoy a una nueva partida de ajedrez de élite mundial. En esta ocasión, entre dos de los mejores jugadores de la actualidad, no solo de la actualidad, sino seguramente estos dos jugadores, tanto el actual campeón del mundo Vishy Anand como el ex campeón mundial Vladimir Kramnik, son seguramente dos de los mejores jugadores de la historia. Uno todavía es el actual campeón del mundo y también que decir de Vladimir Kramnik, un jugador con más de 2.800 puntos de elo. Vamos a analizar la partida que se ha jugado en el torneo de Zurich, torneo muy reciente que se está celebrando, que se celebra en Zurich en febrero, entre febrero y marzo de 2013. La partida comenzó con la apertura Ruy López, apertura española, tan popular, tan conocida y tan buena para las blancas y para las negras. Ya lo sabéis, como os he comentado en alguna otra ocasión, seguramente pueda ser esta la apertura más correcta, tanto para blancas como para negras, siempre que hablamos de la salida E4. La apertura más correcta, en mi opinión, no quiere decir que para una partida u otra haya otras defensas más adecuadas, pero en cuanto a corrección ajedrecística, la apertura Ruy López o apertura española siempre ha estado a la cabeza durante toda la historia del ajedrez mundial. Bien, caballo F6, la variante berlinesa, muy popular en estos días para las negras, que consiguen en un principio una sólida posición. Aquí D3. Esta jugada en la actualidad la están utilizando los jugadores de élite mundial, y la explicación es porque hay algunos, por ejemplo, que la variante principal, que comenzaría con enroque corto, caballo por E4, D4, el caballo vendría a C6 y después del cambio en C6 y peón por peón, caballo F5, dama por dama, rey por dama. Y hay algunos jugadores que esta posición con las blancas pues no les acaba de gustar, ¿no? Porque entran en un final. Hay infinidad de partidas con esta posición, con jugadores de la élite mundial, igualmente, tanto con blancas como con negras. Pero bueno, hay jugadores que, bueno, simplemente no quieren jugar el final. Por ejemplo, en este caso, Anand, en esta partida, no quiere jugar ese final y opta por la jugada elástica D3, que mantiene infinidad de planes posibles. C3, traer el caballo, enroque corto, o incluso antes del enroque corto, a veces las blancas pasan su caballo por F1 hacia G3, y otra serie de planes también que hay en esta posición, también a base de A3. A3, la idea es que le da escapatoria al alfil blanco, que a veces es acosado por los peones del flanco de dama. Y A3, y después el caballo pues suele venir a C3 y en alguna ocasión a D5. Esos son varias posibilidades de las cuales disponen las blancas. Las negras desarrollan su alfil en un principio a la casilla más activa posible, como es C5, lógicamente, y aquí Anand, entre una de las muchas jugadas de las que disponen las blancas, como os digo, una evidentemente es enroque corto, y luego hay muchísimos planes para
para las blancas. Los que os he comentado, uno puede ser A3, en el momento en que las negras defiendan su peón de E5, A3 para darle una salida al alfil. Y después, por ejemplo, caballo C3 para venir a D5 o en alguna ocasión también alfil G5. Eso serían unos planes normales en esta posición después de enroque corto y también, como no, la jugada ultra estándar en la apertura Ruy López C3 para después ocupar el centro con D4. En esta ocasión el campeón del mundo de ajedrez se decide por cambiar en C6 y la explicación es que él entrega su alfil de casillas blancas a cambio de una mejor estructura para el resto de la partida. Ahora complementa con caballo de B a D2. Comer en E5 no es una jugada buena. Por ejemplo, ahora estas jugadas son malas porque, entre otras, las negras tienen alfil por F2 y después un jaque en D4 para recuperar ese caballo de E5. Lógicamente, el campeón mundial primero hace caballo D2 y la idea de esta estratégica de cambiar en C6 para las blancas no es otra que jugar con una estructura, digamos, en este momento perfecta, estructura de peones perfecta. En contrapartida han entregado el alfil de casillas blancas, con lo cual siempre hay que tener cuidado con las posibles salidas del alfil de casillas blancas. ¿Cuáles son sus planes? Pues por ejemplo la jugada caballo C4, enroque corto, A4 y traer el alfil a E3, manteniendo una posición súper sólida para las blancas, que normalmente consiguen una ventaja microscópica pero muy segura. En esta ocasión Anand ha optado por esta estrategia contra un jugador tan extraordinario como Vladimir Kramnik. Enroque corto, torre E8. Ya ahora sí que hay que defender ya el peón de 5 y torre E8, jugada lógica por parte de las negras. Caballo C4, el complemento. Esto es el plan que tienen las blancas. Desarrollar una posición sólida sin ningún riesgo. Caballo de 7. Hay que defender de nuevo el peón de E5. Y aquí Anand jugó rey H1. Bueno, esta jugada deciros que es en posiciones de este estilo puede ser normal, porque digamos que de alguna manera se libera de la presión del alfil de C5 y lógicamente quiere retirar el caballo a alguna casilla para después hacer F4. Esa podría ser la explicación de la jugada rey H1 preventiva en muchos tipos de posición, pero a mí en este caso se me antoja un tanto, digamos, excesiva precaución. La jugada rey H1, que no es mala, rey H1 no es una jugada mala, pero en mi opinión es, digamos, excesiva, un excesivo celo por la seguridad, que es por lo que ha optado Anand, el campeón del mundo en esta partida. Otras jugadas que tiene muy razonables, además de la que él ha jugado en esta partida, pues puede ser A4 y tiene diversos planes. Por ejemplo, alfil de 2, jugar sencillo, alfil de 2, la dama viene 2 y después, como depende cómo jueguen las negras, puede realizar algún avance en el flanco de dama. Incluso pues también hay otro tipo de jugadas en esta, que como serían H3, que es otra manera de proyectar, de preparar el avance F4, porque el caballo se retiraría a H2 para en el momento oportuno hacer F4. Y también recordar que también puede interponer, por ejemplo, una pieza, un caballo en E3 para taponar
la diagonal negra, sin necesidad de haber hecho rey h1. Deciros que rey h1 es una jugada que es recomendable, pero como os digo, en esta ocasión no sé, me da la sensación de que es un tanto excesiva la prevención por parte del campeón mundial. A5, jugada lógica. Los que ya sabéis, ya que ya seguís las clases, cuando uno tiene pareja de alfiles, en este caso las negras tienen pareja de alfiles, lo que deben hacer normalmente es avanzar sus peones, avanzar su masa de peones. En este caso, lógicamente, si las blancas lo permitieran, pues Kramnik seguiría con A4 y B5 para ir avanzando sus peones y darle juego sobre todo al alfil de C8. Lógicamente Anand no permite más expansión de momento por el flanco de dama. Aquí la jugada B6, que está muy bien porque consolida su flanco de dama y en algún momento amaga la jugada alfil A6. Alfil E3, una jugada buena por parte del campeón del mundo, y por eso os digo que me ha parecido excesiva la retirada del rey a H1, al menos en esta posición. Es una jugada típica, rey H1, porque se quita de la diagonal, y lo que ya os he explicado, pero en esta ocasión me parece un tanto excesiva precaución la jugada rey H1, que perfectamente podía haber hecho alfil E3 con el rey en G1. Aquí Kramnik realiza una jugada interesante, alfil B4. De momento él no permite que le cambien su pareja de alfiles. Lógicamente hay que decir que en esta posición, si las blancas van cambiando piezas, su estructura se mantendría mejor hasta el final de la partida. Una explicación de la jugada alfil B4 es que si las blancas hacen la impulsiva C3, porque uno se puede preguntar, bueno, el alfil a B4 pues lo he hecho y me quedo tan tranquilo, pero el tema es que cuando el alfil se retira, lo que hubiera conseguido Kramnik en este caso es aflojar el peón de E3 y como consecuencia hubiera también aflojado la diagonal blanca, y su alfil hubiera sido más potente desde A6. Así es que lógicamente esa es la idea de alfil B4, y Anand es campeón del mundo de ajedrez, evidentemente tampoco hace jugadas del estilo de C3. Caballo de 2, sigue con el plan que inició cuando hizo rey H1, consolidar la posición, y ahora mismo si jugaran las blancas F4 sería una jugada bastante fuerte. Así es que Kramnik lógicamente no se va a quedar esperando y lo que hace es lo que os he comentado hace un momento, pareja de alfiles, lo que normalmente debemos hacer, siempre hay que analizar, pero como concepto de ajedrez debemos avanzar en nuestro donde tenemos algún tipo de mayoría de peones, aunque sea no mayoría en cantidad, sino también en mayoría cualitativa. En este caso, en el flanco de dama, las negras tienen una mayoría cualitativa de peones, con lo cual avanzan los peones para dar juego a sus alfiles. Después de B5, Anand cambió y aquí jugó C3. Lógicamente aquí si el caballo se retira, por ejemplo, a A3, pues las negras ya al menos como mínimo han igualado la partida, porque dispondrían de pareja de alfiles, su estructura de peones se habría arreglado y no tendrían pues prácticamente ningún problema. Así es que lógicamente aquí debe hacer C3 y entran en esta serie de cambios obligados, porque ni Kramnik se puede marchar porque el peón de A5 está tocado, ni en este caso Anand podía venir a A3 porque quedaría en una posición
como mínimo ya igual para las negras. Así es que después de estos cambios forzados, aquí esta creo que es la primera jugada floja que hace Anand, que es B por A5. Y os voy a dar la explicación. Aquí la jugada correcta seguramente era torre por A5. En comparación con la partida, bueno, deciros que en la partida fue peón por peón y alfil A6 para defender su peón avanzado en D3. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Después de comer de torre y alfil A6, en este caso, aquí las blancas podrían seguir aumentando su presión, por ejemplo, con jugadas como dama A4. ¿Con qué planes? Pues avanzar el peón de B4. Por ejemplo, también podrían consolidar su flanco de rey si quisieran, con este tipo de jugadas, y traer la torre a B1 para impulsar el peón a B5. Esta posición, aquí las blancas, Anand mantendría una ventaja bastante interesante todavía para intentar ganar la partida. ¿Cuál es la diferencia? Que él tomó de peón en A5 y claro, después de alfil A6 jugó dama B3. ¿Qué pasa? Pues que la jugada dama A4 ya no es tan fuerte, porque con torre B8 lo que pasa es que las negras van a bloquear la casilla B5. El tema es que si hubieran tomado de torre en A5, como habéis visto, al no estar ni la torre de B8 ni la torre de A1, las negras ya no pueden tan fácilmente bloquear la casilla B5. Así es que por eso pienso que Anand debió de comer con torre para mantener su pequeña ventaja. Aquí juega dama B3. ¿Cuál es la idea? No es otra que venir con la dama a C3. ¿Para qué? Pues para presionar el peón de C7, que es el peón evidentemente débil de la posición de las negras, en base a este tipo de jugadas. Aquí Kramnik también nos da una demostración. En esta ocasión él podría hacer jugadas, digamos, impulsivas de este estilo, jugada como yo suelo llamar de rápidas o de blitz, a amenazar la dama, pero la dama se ubica bien y desde C3 está ejerciendo bastante presión, como os he comentado. Así es que aquí Kramnik valora la posición. El alfil no puede ir a otra casilla, las torres tampoco está claro dónde pueden ir, así es que lo que hace es utilizar la pieza que más le puede aportar en esta posición, que no es otra que el caballo de D7. ¿Cómo? Mejorándolo de posición. ¿Dónde? Pues a F6, lógicamente. A F6 de momento ya plantea la molesta caballo G4, Anand H3 y caballo H5. Si recordáis, una maniobra parecida o similar hizo también Caruana contra el propio Anand en este mismo torneo, que llevó un caballo a F4. Aquí juega Anand torre C1, muy buena jugada y lógica para ocupar la columna abierta. Y después de caballo F4 se decide por torre C6. También una jugada lógica. Ocupa la columna, avanza en la columna y lógicamente si las negras no hacen nada, pues vendría con torre C1 aumentando la presión. Aquí Kramnik jugó caballo E2, la jugada, digamos, que complica más. Lo que no se sabe es qué pasaría si, por ejemplo, caballo por H3. La idea no es más que, por ejemplo, después de peón por caballo, dama de 7. Y seguramente las negras con esta variante, pues al menos tienen tablas, ¿no? Porque después van a entrar en dama por H3. Quizás no tengan nada más que tablas, pero era una opción interesante, o al menos que estaba a disposición de Vladimir Kramnik. Yo creo que después de caballo por H3 la partida hubiera terminado
muy probablemente en tablas. Pero hizo la jugada más ambiciosa, caballo E2, y digamos que hasta aquí los dos jugadores podríamos considerar que han jugado bien, solo con el pequeño matiz de que Anand debió de tomar en A5 con su torre para mantener su pequeña ventaja. Ahora la posición está bastante equilibrada y en este momento aquí Anand viendo el posible peligro que le representa el caballo de las negras, se decide por la jugada dama D5, ¿no? Bastante lógica. Entonces, esta posición es muy interesante porque el caballo de D2 simplemente está aquí para hacer de un stop al peón de pasado que está en D3, pero este caballo, fíjate el gran recorrido que ha tenido desde D7, digamos que se está paseando por el tablero y en algún momento pues podría ya comenzar a ser peligroso, por ejemplo, en la siguiente jugada con caballo D4. Y las blancas, perdón, tampoco pueden permitirse cambiar piezas y porque este peón de D3 en algún momento dado podría ser peligroso. Así es que Anand aquí ve todo esto, lógicamente, y juega dama D5. Ahora la siguiente jugada de Kramnik. Bueno, es curioso, es interesante en comentar en la jugada número 21 del ex campeón mundial Vladimir Kramnik. Antes de hacer la jugada que realizó Kramnik en esta posición, debo deciros, la mayoría ya lo sabéis, pero Kramnik fue campeón mundial. Kramnik le arrebató el título mundial al posiblemente el mejor jugador de la historia, al menos hasta el momento, a Garry Kasparov. Y Vladimir Kramnik tiene, bueno, además que aquí veis que tiene más de 2.800 puntos de Elo y que es el número 2 del mundo, pues precisamente tiene buenos resultados contra Kasparov y contra el que puede ser el próximo mejor jugador del mundo, al menos es el número 1 de las listas mundiales, como es Magnus Carlsen. Así es que Kramnik contra estos dos jugadores, contra Garry Kasparov y Magnus Carlsen, tiene unos resultados muy buenos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a pesar de todo eso, a pesar de haber sido campeón mundial de ajedrez, a pesar de ser ahora el número 2 del mundo, de haberle arrebatado el título mundial a Garry Kasparov, pues para que veáis lo complicado, digamos, y lo fascinante, digamos, que es el ajedrez, pues es capaz de realizar una jugada como dama B8. Esto, bueno, esta partida perfectamente podría ser podría estar enmarcada en el match podría ser una partida del campeonato mundial, porque está el campeón del mundo de ajedrez y el número 2. Y aquí uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez, como es Vladimir Kramnik, es capaz de realizar, digamos, un error de principiante como dama B8. Así es que ahora mismo me está viniendo a la cabeza que en la última partida que jugué yo de ajedrez normal, digamos, de ajedrez lento, ajedrez a ritmo normal, precisamente, pues también me dejé una pieza, cosa que no me había pasado en mi carrera ajedrecística, pero curiosamente la última partida lenta que he jugado me he dejado por primera vez una pieza. Así es que viendo esto y todas estas consideraciones, podemos entender cómo el ajedrez mantiene el interés después de años y años y cientos de años, como un jugador tan bueno, tan extraordinario y tan excepcional como Vladimir Kramnik, además cuando le queda todavía media hora en su reloj, o sea que tampoco está ni siquiera presionado por el tiempo, y después de hacer una buena partida, bueno, acorde con su nivel, o sea, ni más ni menos, es capaz de realizar una jugada como dama B8.
8, que me imagino que la mayoría o todos ya lo habéis visto. El gran error que significa jugar dama B8. Aquí simplemente debía de cambiar damas y, por ejemplo, entre otras muchas jugadas, hacer torre C8, manteniendo una buena posición. Una buena posición para las negras, con ideas de este estilo, torre C8 y después F5. Pero realiza este error de principiante en jugador de más de 2800 puntos de elo. Así es que imaginaros el resto de todos nosotros, lo que somos capaces de hacer en un momento dado, en un momento concreto de una partida. Así es que lógicamente el campeón del mundo de ajedrez no pierde oportunidad de hacer torre por A6 y después de torre por A6 dama por D3, con lo cual me imagino aquí la decepción de Vladimir Kramnik al dejarse, digamos, una combinación de principiante, de casi cualquier principiante, pues es capaz de ver torre por A6 y dama por D3. Así es que aquí hizo algunas jugadas por inercia. Dama B2, quizá podía haber hecho dama 8 para después de dama por E2 torre por A5 y jugar esta posición que está, bueno, objetivamente seguro que está perdido, al menos a este nivel, pero quizás podía haber intentado esto. Lo que pasa es que un jugador de este calibre, digamos de esta categoría, cuando hace un error tan grande o tan inmenso, digamos, para él, a mí me ha pasado en otra medida, lógicamente, y a un nivel bastante diferente al de Kramnik, pero uno lo que quiere es cuando hace una jugada de este estilo que en absoluto va con su nivel, y menos contra un jugador de la talla de Kramnik, lo que quiere es acabar rápido la partida, irse a olvidarla o hacer otras o a estudiar. En este caso dama por B2, después de torre B1, pues bueno, aquí la partida ya digamos que se podría terminar. Kramnik hace la impulsiva torre D6, pero bueno, dama por E2, la dama se quita y después de dama B5 está amenazando la torre de E8, con lo cual queda con una ventaja de material ya decisiva. C6, otra jugada impulsiva, digamos, por no abandonar, pero después de dama por B2, el ex campeón del mundo de ajedrez Vladimir Kramnik opta por abandonar esta partida. Está de más decir que después de dama por A5, por ejemplo, caballo C4 sería un doble, con lo cual esta partida a este nivel, y no hace falta que sea a este nivel tan alto, hay que rendirse, ¿no? hay que abandonar. Así es que bueno, partida instructiva, al menos en esta fase. Aquí bueno, el primer comentario que os hice fue rey H1. Pues bueno, está bien, es una jugada que ha hecho el campeón del mundo de ajedrez con el plan de sacar piezas y retirar el caballo y hacer F4, pero pienso que podía haberlo jugado igualmente. Por ejemplo, A4 y después, por ejemplo, alfil E3 también, o sea, no hay ningún problema en hacerla. Y de alguna manera intentar algún avance por el flanco de dama o jugar de una forma bastante flexible. Después siguió la partida bastante correcta por parte de los dos. Esto parece casi todo bastante obligado hasta aquí. Aquí Anand debió comer de torre sin ninguna duda, manteniendo una pequeña ventaja en su posición. Sin embargo, al comer de peón, las negras ya aquí creo que no tienen ningún problema. Sobre todo si averiguan digamos en este caso, Kramnik
averigua cuál es la posición, o sea, la pieza que le va a ayudar a mejorar su posición, que es el caballo. Lo trae a F4, creando algún tipo de problema a las blancas, y aquí con caballo E2 ya está, digamos, amenazante, para venir a D4. Lógicamente Anal lo ve, esto no le gusta, hace dama D5, y aquí, bueno, aquí ya viene el error, que ya si esto fuese una partida por el match del título mundial, pues podría entrar en ese capítulo conocido de jugadas inverosímiles, bueno, inverosímiles por el tipo de jugador que comete el error, en este caso Vladimir Kramnik. Después de esta pequeña combinación, pues al estar amenazando la torre de A6 y el caballo de E2, las negras se quedan prácticamente perdidas. Tanto es así que después de estas 2 o 3 jugadas, Vladimir Kramnik decidió irse a, bueno, pues a hacer otra cosa, ¿no? Abandonó la partida y se iría, pues digamos, a recapacitar sobre lo que ha ocurrido. Así es que espero que os haya gustado y que os quedéis con estos conceptos que hemos visto, que han sido muy buenos la mayoría, lógicamente entre 2 de los mejores jugadores de la historia, salvo este gran error en la jugada 21 por parte de Vladimir Kramnik. Fermín González para el canal de ajedrez online.